Esta es la Iniciamos. primera sección. Recuérdense que vamos a tener 2 secciones de preguntas y respuestas. Esta es la primera. Así que arranquen las preguntas y por favor, no A la me yugular, ¿no? tengan A la piedad. No le tengan piedad, dice. Ok, ¿quién es el primero? A ver. David, a ver. Tanto que me preguntas, es tu momento, David. Me escribes, me llamas ya. Buenas noches con todos, hermanos. Yo quería preguntar, partiendo de la premisa, ¿no? de qué es la iglesia bíblicamente y que no fue, en definitiva, lo que fue la iglesia católica por mucho tiempo. ¿Podemos llamarle iglesia o simplemente es un término que lo usamos como nombrativo, digamos, por A decirlo la de alguna iglesia, forma? católica romana, ¿verdad? En general, el periodo en el que la iglesia ha estado corrompida. Ya. Usa la palabra sede. Sede. En el caso de Roma, Roma es una sede de la iglesia. La iglesia es trascendente, es invisible. Y está compuesta por todas las sedes. Ahora, las sedes se pueden corromper. Y cuando una sede se corrompe, entra en el juicio de Dios. Porque las sedes son parte de la iglesia visible. Mientras que los creyentes somos parte de la iglesia invisible. ¿Ves? Por eso es que la iglesia es el conjunto de los cristianos, nacidos de nuevo, etc. Eso son la iglesia. Tú, yo, no sé, no importa si se llama bautista, metodista, pentecostal, no, el nombre no tiene nada que ver, porque la iglesia es una sola. Y esa iglesia pura es una iglesia que está siendo purificada. Esa purificación de la iglesia se da por el lavamiento de la palabra, Efesios 5:26. Lo que significa que la iglesia no es perfecta, está siendo perfeccionada. ¿Y cuando una iglesia se perfecciona? Por las escrituras. Una iglesia que depende de la escritura. Una iglesia que depende de tradiciones de hombres no se purifica, se corrompe. Y esas comunidades corrompidas las llamamos sedes corruptas. Y las sedes corruptas son echadas fuera. Ejemplo. En Apocalipsis 2 y 3 hay un mensaje a 7 sedes, 7 iglesias, 7 sedes. De las 7, 5 estaban corrompidas. A una se le dijo, quitaré tu candelero de su lugar. A otra se le dijo, te echaré en cama. Y a otra se le dijo, te vomitaré de mi boca. Lo que quiere decir que Dios no tiene compromiso con las sedes, sino con la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero las sedes se pueden corromper. A las sedes se las puede llevar el diablo. Como pasó con la Odisea, como pasó con Éfeso, como pasó con Esmirna y como le va a pasar a Roma. Así que el nombre que tú puedes utilizar es ese. Sede bajo juicio. Pastor, ¿qué tal? Oh. Pregunta, la historia de la iglesia, en este caso, la católica, ¿no? ¿Es la historia de la abjuración? ¿Es la historia de la apostasía de la iglesia católica? Como ve, ¿cómo así ha sido posible que esta iglesia tan venida a menos, por lo menos, a lo largo de los siglos, ha pervivido, ha sostenido aún? Esa es mi pregunta, mis preguntas. Porque el trigo y la cizaña van a permanecer hasta que Cristo vuelva. El trigo y la cizaña van a permanecer. Porque yo creo que porque Dios la utiliza como un instrumento de juicio para aquellos que no quieren ver la verdad. Hay gente que no quiere ver la verdad. La mayoría de ellos son católicos romanos. Entonces la utiliza como un instrumento de juicio justamente para aquellos que tú les presentas el evangelio y los rechazan porque prefieren una versión edulcorada del evangelio. Eso, por eso, para que sirvan de tropiezo. Pastor, buenas noches.
Una pregunta. A partir de Hechos se considera que nace la iglesia, ¿no? La primera iglesia, la iglesia primitiva. Siendo que la iglesia es el conjunto de creyentes lavados por la sangre de Cristo. Y nosotros, que acaba de usted mencionar, ¿no podríamos pensar que la iglesia en realidad nace mucho antes? O sea, en el Antiguo Testamento sabemos que los hombres de Dios caminaban por fe, sin haber visto, creyeron. En el Nuevo Testamento está Jesús, ya con sus discípulos, ¿no? Y hay conjuntos de creyentes, ¿no? Pero a partir de Hechos, capítulo 2, se ve y se narra, ¿no? La historia, como nosotros decimos, de la iglesia primera. Pero no es que nace antes, en realidad. Antes, ¿qué fecha tienes? En Antiguo Testamento, creyentes que sí. Ok. Ok. No, porque Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia en futuro. ¿Ves? Lo dice en futuro. Edificaré mi iglesia. Así que no. Lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra. La iglesia es la realidad. La sombra de la iglesia es Israel. Pero la iglesia es el conjunto de judíos y gentiles en uno solo. De dos pueblos, derribó la pared intermedia que nos separaba y hizo un solo pueblo. Efesios capítulo 2. La teoría canónica, la teoría eclesiológica de Pablo es que la iglesia es el conjunto de cristianos judíos y cristianos gentiles. En el Antiguo Testamento solo están los judíos como parte de Israel que sirve como sombra de la realidad que es la iglesia. Entonces, en ese sentido, no había en el Antiguo Testamento iglesia. Había una sombra. Esa sombra se volvió realidad cuando el Espíritu de Dios, antes, cuando el Señor ascendió a los cielos. De hecho, cuando el Señor ascendió a los cielos, ya había iglesia. O sea, la iglesia nace ahí. ¿Por qué? Porque después de su ascensión, durante 10 días que ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, estaban en un aposento alto, reunidos, orando y compartiendo la doctrina que Jesús les enseñó. Eso es hacer vida de iglesia. La estructura, la organización, etcétera, por supuesto que vendría después, se enriquecería después, pero ya había vida de iglesia porque están en un lugar compartiendo juntos como hermanos, están reconociéndose que están vinculados como parte de un grupo, incluso tienen cierta estructura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo eligieron un sustituto para Judas Iscariote, o sea, reconocían que había una necesidad de estructura y por lo tanto es obvio que ya estaban viviendo vida de iglesia antes de que el Espíritu descendiera en Pentecostés. Lo que hace el Espíritu es amalgamar a esa comunidad y darle identidad. Pero es a partir de ahí que nace. No se puede ver en el Antiguo Testamento otra cosa sino la sombra. Una pregunta en general de la historia en general y también se aplica a la historia de la iglesia. Cuando siento que hablamos, escuchamos historiadores o leemos libros de historia, a veces hay ciertas partes o diferentes libros que se pueden como contradecir o diferentes fuentes que dicen algo diferente de lo que es. Doy un ejemplo, ¿no? Cuando yo era niño me contaron cómo fue la guerra del Pacífico de Perú y Chile. Y tenía una idea cómo fue, porque los libros de historia y los historiadores nos lo cuentan así. Pero cuando ya crecí, conocí a chilenos y a ellos le contaron la historia de otra forma. Entonces, cuando tú cuentas la historia y nos das los hechos, ¿cómo saber que así fueron los hechos realmente y no como de repente otro católico lo puede contar? Por el paradigma que se maneje. Acuérdense al principio, cuando estábamos hablando de la justificación de por qué estudiar historia de la iglesia, yo les hablaba de paradigmas que se usaban. Al principio era el narrativo testimonial. Ir ante la fuente y preguntarle cómo pasó. Que fue lo que hizo Lucas en Hechos. Le preguntó a gente, conoció cómo nació la iglesia. Y gente que estuvo en Pentecostés le explicaba. Recopila de forma narrativa testimonial, porque es en base a testimonio. Ese paradigma todavía se maneja hoy. Por ejemplo, cuando alguien quiere contar la historia de cómo se dio la campaña evangelística, creo que
cierta campaña evangelística que fue un punto detonante en la historia del evangelismo en Perú, o qué sé yo, o cómo llegó el evangelicalismo a Lima. Puede ser que tú encuentres gente todavía viva que pueda servir como testimonio de eso. Entonces, cuando tú haces una historia de la iglesia en Perú, es posible que tú sigas usando el paradigma narrativo testimonial. Pero ese paradigma no es el que predomina hoy en día. Se puede usar, pero no es el que predomina. El paradigma que predomina es el técnico dogmático. El técnico dogmático es muy objetivo. El paradigma que tú mencionas de cómo te lo contaron a los chilenos, se lo contaron de una manera y a los peruanos de otra, es un paradigma apologético, donde cada cual quiere defender su postura. ¿Ves? Entonces, en un paradigma como ese, en una lectura eclesiológica, puede ser muy sesgado. No falso, pero sesgado. ¿Cuándo es falso? Cuando inventa información que no es verdad. Por ejemplo, Ravasi, que es un sacerdote argentino, hizo un libro para hablar mal de Lutero. Él es enemigo de Lutero. Y él en ese libro habla de que Lutero se suicidó. Pero hoy en día nadie acepta la tesis del suicidio de Lutero, porque esa tesis se inventó cuando Lutero estaba vivo. De hecho, Lutero mismo la desmintió. Están diciendo que yo me suicidé. Pues para desgracia de Dios sigo vivo y coleando. Entonces, esa tesis que ese señor maneja es producto del odio. Porque ni siquiera los católicos romanos, que son mejores historiadores que él, aceptan esa tesis. ¿Ves? Entonces, cuando tú tienes una tesis que tu propia gente te la critica y te dice que no es verdad, que las fuentes no dicen eso, entonces tú sabes que el paradigma ahí es sesgadísimo. Es apologético, pero sesgado. Se puede hacer historia de la iglesia en clave apologética sin ser sesgado. Sin embargo, ese no es el paradigma que predomina. El paradigma, como dije, es el técnico dogmático, y ese es el que te evita caer en que te den una versión diferente a lo que realmente pasó. ¿Alguien más? Eso, caramba, vamos. Buenas noches, maestro Néstor. Amén. En principio, es de gran bendición su presencia, porque nos está abriendo los ojos, está abriendo nuestro entendimiento. Realmente al escuchar tanta barbarie, tanta corrupción, bien decía Oseas, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Es cierto. Naturalmente se refiere a la palabra de Dios. Mi pregunta es, para que suceda toda esta situación tan lamentable, tan crítica, ¿no se leía la palabra de Dios? ¿O es que la Biblia estaba prohibida, estaba oculta? Había un desconocimiento de la palabra de Dios. Es una muy buena pregunta, debo decirle. Porque me permite corregir algunos excesos que se cometen en ciertas lecturas. La Biblia no estaba prohibida técnicamente de forma genérica en la Edad Media. Lo que pasa es que habían dos grandes problemas en esa época. Uno, el nivel de analfabetismo. No había una preocupación por alfabetizar a la gente. Entonces no todo el mundo podía leer y escribir. Por eso comenzaron a surgir las imágenes. Porque los dibujos, los vitrales que tenían una imagen de Abraham sacrificando a Isaac y esas cosas, eran para educar a la gente. Eran como una suerte de Biblia ilustrada. Entonces la gente veía a este tipo que estaba sacrificando a este niño. ¿Qué es eso? Iban a la iglesia y el sacerdote les leía la porción de Abraham sacrificando a Isaac y sacaba una reflexión de ahí. Entonces la gente conectaba y así aprendía, por causa del nivel de analfabetismo que había. Lo segundo tiene que ver con el tema de la preocupación de algunos. Algunos estaban preocupados de que gente no preparada se acercase al texto bíblico y sacase cualquier disparate. Por eso no se incentivaba la traducción de la escritura. De hecho,
Muchas veces fue por superstición, porque se pensaba que la Biblia en latín era sagrada, el latín era sagrado y no se podía pervertirlo traduciéndolo al español o traduciéndolo al inglés. Que si yo traduzco la Biblia al inglés o al español, no es solamente que la gente va a entender lo que dicen, no es solo eso, es que yo estoy pervirtiendo el latín. Estoy cometiendo un sacrilegio por unas ideas de superstición que tenía, una mente supersticiosa. Por eso, en algunos lugares, en algunos monasterios, era fácil encontrar una Biblia encadenada. La encadenaban por temor a que se la robaran. Pero esa imagen de una Biblia encadenada, intencionalmente o no, refleja la condición espiritual de la época. La palabra estaba encadenada. Y cuando la palabra está encadenada, la gente cae en la superstición. En la Edad Media aparecieron tipos que se flagelaban, que hasta el día de hoy lo hacen, se flagelaban para supuestamente completar los sufrimientos de Cristo. ¿Dónde sacaron ese disparate? Las beguinas y los begardos, supuestamente entre esos grupos, que era un grupo de begardos y beguinas, eran tendencias. Begardos entre los varones, beguinas entre las mujeres. Muchas de ellas monjas o monjes, pero también gente común, como los civiles que se ponen a hacer serenazgo, voluntariado. Eran voluntarios, laicos, no eran sacerdotes, no eran monjes, no tenían votos, eran laicos normales, un campesino, una campesina, que hacían voluntariado ayudando a dar comida a los pobres en los comedores públicos, etc. Y socorriendo a los monjes o a los sacerdotes en las funciones de conectar con el pueblo. Entre algunos begardos comenzó a surgir la teoría de que mientras más peques, más gracia de Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por lo tanto, ellos cometían pecados para poder ser objeto de mayor gracia. Sí, estimulaban el pecado para poder tener mayor gracia. De hecho, es una tendencia que no solo se dio en Europa occidental, sino que también se dio entre los orientales, especialmente entre los rusos. De hecho, hubo un famoso monje ruso de principios del siglo pasado llamado Grigor Rasputin, que era también él pertenecía a esa línea de los begardos, porque él tenía relaciones sexuales con mujeres de todas clases, porque mientras más pecaba, mientras más fornicaba, más gracia iba a recibir de Dios. Y organizaba orgías, porque mientras más pecado, mayor gracia. Eso es resultado de una mente enloquecida por tener la Biblia encadenada. ¿Ven? Entonces, ese tipo de cosas eran muy comunes por causa de que no había interés en traducir la Biblia. Ahora, como yo le dije al principio, en algunos lugares sí hubo prohibición. Hubo un concilio en España, en Edad Media, donde se prohibía tener la Biblia. Se prohibía traducirla y se prohibía leerla. No en toda Europa, pero hubieron lugares donde sí se persiguió a gente por traducir la Biblia. Y cuando se dio la reforma que estalló el impulso traductor, cuando la Inquisición llegó a agarrar a algunos traductores, los quemó con la Biblia colgándola en el cuello. Para que la gente sepa que los mataron, los ejecutaron por traducir la Biblia. Os repito, no se dio en toda Europa, pero sí ocurrió que hubo un interés en que la gente no accediera al texto. Okay, yo tengo una pregunta. ¿Ok? Durante la etapa medieval, digamos, si hubiera existido en ese tiempo, si hubiera estado en ese tiempo, ¿hubiera una iglesia durante ese tiempo a la cual yo podía asistir que no se salga de la ortodoxia, que es lo que pasó con todos los romanos? ¿O la única iglesia, hablando de sede, era la católica romana?
O sea, y ahí, con esa pregunta otra, ¿había forma de que alguien que no estaba de acuerdo con Roma y todo lo que venía haciendo podía abrir un tipo de denominación o iglesia donde pueda congregar a las personas que no están de acuerdo con Roma, o estaba prohibido? Y si era así, ¿qué se hacía en ese tiempo entonces? Nadie pensaba en esos términos. Lo que pasa es que todavía la visión metropolitana se había mantenido. Lo que se cuestionaba era que el Papa creyese que era la cabeza de la iglesia, porque habían más obispos metropolitanos. Cuando se dio el cisma que ya vimos entre Oriente y Occidente, los obispos metropolitanos, la gran mayoría estaban en Oriente. Occidente solo tenía a un obispo metropolitano, que era el de Roma. Fíjense, Alejandría, que es Egipto, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, que está en Turquía, y Roma. Esos eran los 5 obispados. De los 5, 4 están en Oriente. Y Oriente ya se separó. Solo queda Occidente, y Roma fue el único patriarcado de Occidente. Iban a haber 2 patriarcados. Iba a estar Roma y Cartago. Cartago, que está en el norte de África, se iba a convertir en un metropolitano, el obispo, porque los cartagineses, los obispos cartagineses, rechazaron al obispo de Roma en 2 concilios. Un primer concilio dirigido por Cipriano de Cartago, que lo conocimos en la iglesia primitiva, que él decía que no se podía estar consultándole al obispo de Roma porque él no mandaba ahí. Y el segundo ocurrió en la época de San Agustín de Hipona, cuando el obispo de Roma, Zósimo, comenzó a apoyar a los pelagianos, que eran un grupo herético. Lo comenzó a apoyar, y los de Cartago condenaron al pelagianismo como herejía. Y cuando Zósimo quiso anular esa condena, ellos le dijeron que el concilio tenía más autoridad que él, que lo condenaron el pelagianismo en 2 concilios y que él no podía imponer su autoridad porque él no mandaba ahí. Se rumorea que los cartagineses, a partir de eso, decidieron convertirse en una sede aparte de Roma. El por qué no se logró fue por culpa de los musulmanes, porque los musulmanes arrasaron esa zona y la conquistaron y la islamizaron a la fuerza. Entonces ya no había sede cristiana en Cartago, desapareció, los musulmanes la destruyeron. Por eso fue que Cartago no se pudo convertir en sede. Si eso hubiese pasado, entonces hubiese ocurrido eso, que el que está en Roma, quien dice, no, Roma está corrompida, lo que hacía es que se iba a la iglesia de Cartago, que era independiente. Pero no se pudo, porque nunca pudo desarrollarse ese proceso de independencia de Cartago. Entonces, técnicamente, en toda la Edad Media, Europa solo tenía una iglesia, que era la católica romana. Lo que se pretendía con la reforma era que volviesen a la experiencia primitiva, era que esa sede se sanase. Pero como decía Isaac Newton, desde que le pusieron la corona a Carlomagno, esa sede se corrompió, no hay forma. Francisco La Cueva, que fue un ex sacerdote, intentó volver a Roma cuando el Concilio Vaticano II, pensando que Roma se iba a curar. Pero salió de ahí diciendo, es imposible, Roma no se va a curar. Y terminó siendo pastor evangélico. Porque Roma no se puede curar. Roma está podrida hasta el tuétano. No hay en ella cosa sana. La Biblia enseña que Dios siempre tiene su remanente, ¿no? Exacto. Y digamos que durante ese tiempo oscuro, el remanente de Dios, que es su pueblo elegido, se mantuvo en esa iglesia corrupta a pesar de todo eso. Pero hubo un grupo que sí salió muchísimo antes de Lutero, los valdenses. Los valdenses nacen en el siglo XI. Tras el fracaso de la reforma que vimos, la reforma de los siglos X y XI, los valdenses se salieron de Roma. Y los valdenses armaron una comunidad en el Piamonte, en el norte de Italia. Hasta allá los fue a perseguir el Papa con una cruzada, apoyado por el rey de Francia, para destruirlos. No los pudieron acabar.
Los valdenses resistieron como verdaderos hombres y mujeres. Y al final, cuando se dio la reforma protestante, hubo uno de los más grandes evangelistas de la reforma protestante se llama Guillermo Farel, francés. Farel fue el que le dijo a Calvino que se quedara pastoreando en Ginebra, que vio el potencial pastoral de Calvino. No habría Calvino sin Farel. Farel fue al Piamonte y le presentó la reforma a los valdenses. Y los valdenses fueron insertados a la reforma por Farel. Y los valdenses son una iglesia evangélica mucho antes de Lutero. Cuando el católico romano diga, ¿dónde estaban ustedes los protestantes? Menciónenle a los valdenses. Los valdenses son del siglo XI. Lutero es del siglo XVI. ¿Cuántos siglos de diferencia? ¿Van entendiendo? Así que si tú vives en el siglo XI y quieres ser verdaderamente un cristiano, tú te vas a una comunidad valdense. Los valdenses leían la Biblia, creían en la sola escritura. Una de las 5 solas, los valdenses. Los valdenses comenzaron a traducir la Biblia y le enseñaban la Biblia a la gente. Pedro Baldo, el fundador, que había sido un hombre rico y renunció a su riqueza, Pedro Baldo pagó lo suficiente para que le hicieran una traducción al francés personal para él. Y con esa Biblia salía, ¿saben?, aquí a la calle a predicarle a la gente, Biblia en mano, como todo un evangélico. Biblia en mano, predicándole a la gente, un biblión grandísimo que tenía. Y entonces el tipo se paraba en la calle y decía, ¿usted sabe lo que dice la Biblia? Y le presentaba el evangelio. Siglo XI. Lutero ni espermatozoide era. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Tengo otra yo. Pues. Bueno, Hablaste de un concilio en Nicea. sí, ¿ya? Y en el año 1050, que fue el cisma, el cisma de católicos griegos donde y se dividen católicos los griegos y los y romanos. romanos, ¿no? ¿Cuántos concilios hubieron hasta ese momento y cuántos de esos concilios son importantes para nosotros los evangélicos? Hasta ese momento se han dado 7 concilios, que son los que se consideran como ecuménicos. Luego, luego se dio un concilio ecuménico posterior a ese, que es el de Florencia, pero nadie acepta Florencia. ¿Por qué? Porque Florencia fue un concilio provocado por circunstancias. Los católicos griegos veían que los musulmanes venían a quitarles Constantinopla. Si caía Constantinopla, ya Oriente se volvía musulmana entera, enteramente musulmana. Entonces ellos solicitaron ayuda a los occidentales y los occidentales dijeron, tienen que aceptar al Papa como obispo. Entonces ellos por un asunto de urgencia dijeron, pues sí, vamos a hacerlo, para que nos ayuden. El problema fue que ese concilio no llegó a nada. Y Constantinopla terminó cayendo en manos de los musulmanes y Oriente se volvió musulmán, como hasta el día de hoy. Entonces, al ser musulmán ya no había necesidad de buscar la ayuda de los romanos. Por eso ese concilio no cayó en nada. Pero antes fueron 7 concilios. De esos 7 concilios, los protestantes reconocemos por lo menos 5 concilios. Reconocemos los concilios, los primeros 4, y reconocemos el concilio sexto. El sexto de esos concilios, que es el concilio de Constantinopla II, que condenó al monotelismo como herejía, y nosotros no somos monotelitas. Entonces, ese concilio lo aceptamos. No aceptamos el concilio 5, el concilio de Constantinopla III aceptamos. Constantinopla II no lo aceptamos porque ese concilio es irrelevante, no dijo nada nuevo. Y el concilio, el séptimo, el de Nicea II, lo rechazamos porque es el que dice que hay que adorar imágenes. ¿Los concilios son infalibles? No. Solo la Biblia es infalible. Los concilios son fiables. Lo que hacemos es evaluarlos por la Biblia. Si no contradicen en la Biblia, los aceptamos. Si las contradicen, los rechazamos.
Esta es la regla para evaluar los concilios. ¿Por qué? Porque los concilios al final tenían que apelar a la Biblia para poder dictaminar doctrina. Ok, ¿alguien más? Muy bien. Sí, Con esta es la última. Sí, dale para allá, mi hermano. sí, disculpa, disculpa. No. Excelente. Es- Quiero saber si... Yo he escuchado, ¿no?, que a veces dicen uno es católico, apostólico, romano y el otro es otro tipo de católico que no cree en imágenes. A ver, un poquito de ese tema, a ver. Todos aquí somos católicos. Ya ahí está, eso quiero que me explique. A ver. Todos los que estamos aquí somos católicos. Porque la catolicidad no es el nombre de una denominación, es una descripción de la iglesia. La palabra católico significa universal. Y nosotros pertenecemos a la iglesia universal. Nosotros todos aquí somos católicos. De hecho, la catolicidad de la iglesia se vincula a Cristo. Miren lo que voy a decirle. La primera vez que apareció la palabra católico fue con un obispo que fue discípulo del apóstol Juan. Se llamaba Ignacio de Antioquía. Él escribe una carta a los miembros de la iglesia de Esmirna, que es una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y en esa carta, esa iglesia, aparece la palabra católico por primera vez en la historia. Él decía, donde está el obispo, allí está la comunidad, así como donde está Cristo, allí está la iglesia católica. Así dice la cita. Lo que está diciendo Ignacio es que lo que hace que la iglesia sea católica es que esté unida a Cristo. Ya. La iglesia católica romana no hace eso. La iglesia romana lo que hace es que vincula a la iglesia al Papa. Y el Papa se vincula a Cristo. La iglesia católica romana es la menos católica. La iglesia católica romana no es católica. No es católica. Para que sea católica no puede tener al Papa. La iglesia romana es papista, no católica. Católico soy yo, que asumo el solus Christus, una de las 5 solas de la Reforma. Solus Christus. Eso, el solo Cristo, es la evidencia de que los evangélicos somos católicos y los papistas no. Así que no se arroguen, no les dejen que asuman un título que no les pertenece. La iglesia es católica porque está vinculada a Cristo. Apostólica también, porque nosotros creemos la doctrina de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. De hecho, somos más apostólicos que Roma, porque los apóstoles no tenían a María como una suerte de figura mediadora. Los apóstoles no creían en el purgatorio. Los apóstoles no tenían división de sacerdote y laico. Los apóstoles no creían en la Inmaculada Concepción ni en la Asunción de María. Nosotros somos apostólicos, ellos no. Católico, apostólico y romano. Nosotros no somos romanos. Que se queden ellos con eso. Nosotros somos católicos y apostólicos, los verdaderos. Y lo que hace la reforma es rescatar la catolicidad de la iglesia, que se vio secuestrada por el Papa. Gracias, profesor. Vamos, que Ok, ahora se comenzamos. pone interesante esto. Ok.